Frente a nuestras costas, acecha un peligro. Hasta ahora casi nadie lo imaginaba. Testimonios oxidados del pasado. Son bombas de tiempo. Solo algunos expertos conocen esta amenaza que yace en el fondo de los océanos. Comienza una carrera contra el tiempo. ¿La ganaremos? El puerto báltico de Gdynia, en Polonia. Un equipo de expertos del Instituto Marítimo de Gdansk zarpa con el barco de investigación, Timor. También están a bordo hidrógrafos, buzos y biólogos. Desde hace años trabajan juntos. Su destino es la bahía de Gdansk, a solo media hora del puerto, en un punto donde en 1999 hicieron un hallazgo preocupante. Benedikt Hack dirige la tripulación. El ex capitán de fragata de la Marina polaca es visto como alguien incómodo por las autoridades. No a todos los funcionarios les gusta lo que hacemos, pero no hacemos nuestro trabajo para complacerlos o contentarlos. Yo lo veo más bien como una misión. Detengan las máquinas. Estamos en posición. Benedikt Hack controla regularmente estas coordenadas desde hace años. La posición está a solo 2 kilómetros de la costa polaca. Las playas naturales de la bahía de Gdansk se consideran la Riviera Polaca, un lugar destacado del turismo en Europa del Este. Cada verano, más de 2 millones de turistas europeos pasan sus vacaciones aquí. Por supuesto que se pueden pasar unas vacaciones maravillosas en esta zona. Las playas son hermosas. La gente es amable. Algunos piensan que seguirá siendo así para siempre, pero desafortunadamente no. Aquí hay algo que pocas personas conocen y que, por desgracia, es muy peligroso. El barco comienza a navegar para escanear el fondo marino con un sonar. Poco a poco, las imágenes del sonar revelan lo que amenaza la idílica playa. Se trata de una reliquia del pasado. Los restos del buque hospital alemán Stuttgart, de casi 170 metros de largo. En el otoño de 1943, se encontraba atracado en Gdynia, en aquel entonces llamada Gotenhafen por los alemanes. El barco estaba preparado para recoger a los soldados alemanes heridos en el frente oriental. En la mañana del 9 de octubre, las tripulaciones de la octava flota aérea estadounidense estaban en Inglaterra listas para despegar. 378 bombarderos despegaron de sus bases. Su misión: debían destruir los importantes puertos de guerra y astilleros de Gdansk y Gotenhafen. Unas 4 horas más tarde, los bombarderos llegaron a su objetivo.
El Stuttgart recibió varios impactos directos. Se produjo un incendio en el barco hospital. Las llamas iluminaban todo el puerto. Para no bloquear el muelle, el Stuttgart fue remolcado al mar y hundido en la bahía de Dansk. El incidente es tan solo una nota al margen en los libros de historia. El naufragio y su posición cayeron en el olvido. Hasta 1999. Benedict Hack encontró el Stuttgart cuando cartografiaba el fondo marino de la bahía para el Instituto Marítimo de Dansk. Desde entonces vuelve aquí regularmente con el barco de investigación. Para controlar con precisión las condiciones de los restos del naufragio de hace 70 años, los buzos se preparan para su misión en el agua helada del mar Báltico. El Stuttgart está a solo 20 metros de profundidad, cubierto de algas y moluscos. Queda poco del antiguo buque hospital. Solo unos pocos restos sobresalen del fondo marino sobre un área de casi 2 campos de fútbol. En la década de 1950, el barco naufragado fue en parte dinamitado para recuperar y vender el acero. A primera vista, el barco naufragado y su entorno parecen inofensivos. Como con cada viaje al Stuttgart, los investigadores toman muestras del suelo con la ayuda de una enorme tenaza. Ya cuando extraen lentamente la primera muestra del suelo, se hace evidente por qué Benedict Hack está tan preocupado. Corren gotas de aceite viscoso de la tenaza. Los investigadores las llaman lágrimas negras del mar. A lo largo de los años, han recolectado más de 1000 muestras del suelo alrededor del Stuttgart. Pero lo que Benedict Hack y su equipo esta vez sacan a la superficie eclipsa todos los descubrimientos anteriores. Una masa pegajosa y maloliente que contiene solo un poco de arena, pero en cambio, mucho combustible pesado. Tanto combustible, por Dios. Es realmente increíble. Honestamente, nunca he visto aquí algo así. Y apesta. Los investigadores quieren examinar el lodo más de cerca en el laboratorio. Estamos al borde de un desastre ecológico. Y parece que ya no podemos hacer nada. Aquí tuvo lugar la desaparición total de toda forma de vida. Benedict Hack quiere tomar otras 200 muestras del suelo para evaluar mejor el grado de contaminación en la bahía de Dansk. ¿Es el Stuttgart solo un trágico caso aislado? ¿Qué pasa con los muchos otros barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Son también un peligro para el medio ambiente? A menos de 20 kilómetros de Benedict Hack y su nave de investigación, se encuentra la península de Westerplatte. Fue aquí donde estalló la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. A las 4:45 horas, el barco alemán Schleswig-Holstein abrió fuego contra las posiciones polacas.
Fue el comienzo de una sangrienta guerra naval de 6 años. Grandes flotas de guerra se enfrentaron en los mares de todo el mundo. La navegación comercial también fue blanco de ataques. La Marina de Guerra alemana y la Fuerza Aérea intentaron cortar el abastecimiento de las tropas aliadas. Particularmente temidos eran los llamados lobos grises, los submarinos alemanes. En junio de 1942, hundieron en promedio un barco cada 6 horas. Pero ¿cuántos barcos fueron hundidos en total? ¿Y cuántos de ellos suponen hoy un peligro similar al del Stuttgart? Estas preguntas llevan a Tampa, en el Golfo de México, en Florida. Representantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, científicos y expertos en salvamento se reúnen anualmente en la Conferencia del Golfo Limpio, un foro de las principales mentes y empresas en la lucha contra la contaminación marina por el petróleo. Entre ellos se encuentra la estadounidense Dagmar Schmidt-Etkin, una bióloga requerida a nivel mundial. Ya en 2004 se le pidió que descubriera cuántos barcos hundidos peligrosos hay en nuestros océanos. He reunido todas las fuentes posibles, incluidas algunas bases de datos alemanas que he traducido, donde se hablaba, por ejemplo, de qué submarino había hundido qué barco y cuándo. Dagmar Schmidt-Etkin investigó meticulosamente durante 2 meses en archivos y recopiló datos de todo el mundo. De los buques naufragados, ella solo consideró los grandes barcos con motores de combustión interna y con un volumen de más de 400 toneladas de registro bruto, y en el caso de buques petroleros de más de 150. Conté poco más de 8.500 barcos hundidos en todo el mundo. 3/4 partes vienen de la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue sorprendente. Están ubicados frente a los puertos, en los sitios de las batallas navales y a lo largo de las rutas comerciales. Hay, según sus cálculos, 6.338 barcos naufragados de la Segunda Guerra Mundial. Ya sean cargueros italianos en el Mar Rojo o buques de guerra japoneses en el Pacífico, 6 años de guerra son los responsables de la mayoría de todos los barcos hundidos en los últimos 100 años de navegación. Junto a los barcos se hundieron toneladas de combustible y petróleo crudo, ocultos en tanques debajo de las carcasas de acero. Solo que nadie sabe exactamente cuál es la cantidad. Por este motivo, Dagmar Schmidt-Etkin hizo primero una estimación de todos los buques hundidos de gran tamaño con motores de combustión interna. Si no tenía información segura, miraba el tipo de barco y su tamaño. ¿Es un petrolero o un buque de carga? Entonces supuse que tal vez los barcos aún tienen el 10% de su petróleo a bordo, incluso tal vez el 90%. Con este margen, llegué a la estimación de que todavía podría haber entre 2.5 y 20.5 millones de toneladas de petróleo o combustible en los barcos hundidos. Eso debería preocuparnos seriamente, porque podrían producirse escapes en cualquier momento y causar el mismo daño que los derrames de petróleo que ocurren hoy. Uno de los desastres más graves hasta la fecha. El petrolero Exxon Valdez encalló frente a Alaska en 1989 y perdió más de 37.000 toneladas de petróleo crudo, una fracción de la cantidad que contienen los buques naufragados de la Segunda Guerra Mundial. Según el estudio de Dagmar Schmidt-Etkin, dichos barcos aún podrían contener hasta 15 millones de toneladas de petróleo, 400 veces más de lo que fue a parar al mar en el accidente de Exxon Valdez. Cuando publiqué mis resultados, la reacción fue: el problema es sencillamente demasiado grande. Por eso no se habla del asunto en los Estados Unidos, pero tampoco en otros países. Dicen que es demasiado complejo y costoso. Por eso no hay nada que se pueda hacer.
Desde hace más de 12 años, se conoce la investigación de Dagmar Schmidt-Etkin. Desde hace más de 12 años, los expertos discuten el problema en conferencias. Desde entonces, no ha sucedido casi nada. Esta espera tiene consecuencias fatales. Algunos barcos ya han comenzado a tener fugas, porque durante décadas nadie se ha ocupado de los contenidos tóxicos y los tanques ahora están oxidados. Un número particularmente grande de barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial se encuentra en la costa este de los Estados Unidos. Un barco de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos se está preparando para zarpar. Los investigadores buscan regularmente barcos desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, como aquí, frente a Carolina del Norte. Antes del estudio de Dagmar Schmidt-Etkin, eran sobre todo los arqueólogos marinos los que se interesaban por los buques naufragados. Ahora los investigadores de la Administración Nacional Oceánica lo ven cada vez más claro. Saben muy poco acerca de los barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Con cada buque naufragado que descubren bajo el agua, también verifican la condición del barco. ¿Cuánto se ha oxidado? ¿Pierde combustible? A continuación, el barco se mide con precisión milimétrica mediante un láser. Uno de los principales objetivos de la Administración Nacional Oceánica es proteger el medio ambiente. En la oficina central en Maryland, la investigadora marina Lisa Simons es responsable de monitorear los buques hundidos en aguas estadounidenses. A ella también le sorprendió el resultado del estudio de Dagmar Schmidt-Etkin. No sabía con anterioridad que había tantos buques naufragados con millones de toneladas de combustible. Muchos estaban preocupados. De repente se dijo que las aguas de Estados Unidos, Alemania, Europa o Japón están llenas de bombas de tiempo. Lisa Simons quiso investigar el asunto en detalle. En 2010, el Congreso de los Estados Unidos autorizó $1 millón para que la Administración Nacional Oceánica averigüe qué peligros se desprenden de los barcos hundidos en aguas estadounidenses. Realizamos una investigación intensiva en archivos y periódicos antiguos. A veces incluso encontramos sobrevivientes que estuvieron a bordo de un barco o que sabían lo que le había sucedido. ¿De qué tamaño era el barco? ¿Cuánto combustible y qué tipo había cargado? Aplicando 21 criterios, clasifican en niveles de riesgo los buques hundidos en las costas de los Estados Unidos. Lisa Simons actualmente está recopilando información sobre el carguero Coast Raider. Un submarino japonés hundió este barco en 1942 frente a Seattle. Según los documentos encontrados, aún podría haber 1,000 toneladas de combustible a bordo. Pero dicha información puede ser poco confiable o incluso incorrecta. A veces los investigadores pueden verificar sus suposiciones con robots de buceo. En el caso del Coast Raider, a ella le interesa particularmente el lugar donde el torpedo alcanzó al barco. El daño fue mucho mayor de lo esperado. El barco debe haber perdido grandes cantidades de petróleo en el momento en que se hundió. Por eso, este barco plantea menos peligro del que se temía. Pero otros barcos también podrían tener mucho más petróleo a bordo de lo calculado. El problema es que faltan los medios para examinar con robots de buceo todos los buques hundidos. Los investigadores examinan con más detalle 573 grandes buques hundidos. Preparan un informe detallado de 87 barcos. 36 suponen un riesgo si se produce una fuga completa de su combustible, y 5 barcos naufragados de la Segunda Guerra Mundial están en el nivel de riesgo más alto, con efectos catastróficos si se produce una fuga en un solo tanque.
Realizamos nuestras evaluaciones de riesgos, principalmente para la Guardia Costera. Tienen la lista de los barcos hundidos que deben examinar más de cerca. Pero en última instancia, es decisión de la Guardia Costera hacer un seguimiento y eliminar el combustible de esos buques o no. Pero la Guardia Costera de los Estados Unidos apenas ha reaccionado al informe de la Administración Nacional Oceánica. Hasta la fecha, no han examinado ninguno de los buques clasificados como extremadamente peligrosos y ni hablar de extraer el combustible. En cambio, el lema es esperar y ver. Y no solo en los Estados Unidos. Un intento peligroso de ganar tiempo. Sin embargo, los investigadores marinos no quieren quedarse sin hacer nada. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica maneja su propio satélite y centro de información. Los analistas evalúan en tiempo real los datos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y calculan modelos climáticos a largo plazo. Y también observan la superficie del océano las 24 horas en busca de derrames de petróleo. Incluso a simple vista, el especialista puede reconocer las irregularidades más pequeñas en las imágenes de radar, como estos barcos en alta mar. Desde el análisis de riesgos de la Administración Nacional, controlan especialmente las regiones donde se encuentran buques hundidos potencialmente peligrosos. El analista nota un patrón inusual en un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial que no pertenece al grupo de alto riesgo. Probablemente es combustible. Marca el derrame oscuro para medirlo. Tiene más de 9 kilómetros de largo y 150 metros de ancho. Un área de alrededor de 1,5 kilómetros cuadrado. Un hallazgo que envía inmediatamente a Lisa Simons. Para ella, el buque hundido es un viejo conocido. Regularmente se observan derrames de combustible sobre el buque cisterna Coimbra. Steve, we need to talk about Coimbra again. A pesar de esto, la Guardia Costera aún no ha planeado extraer el combustible del barco, porque está a 50 kilómetros de la costa. Hasta ahora, los derrames se disuelven en el mar. Pero si hay una fuga importante, el combustible podría llegar a la costa de Nueva York, un riesgo que las autoridades asumen. Es una cuestión de dinero. Consideran mejor centrarse en los problemas del día a día que en un peligro futuro. Recuperar el combustible de barcos hundidos puede hacerse, pero es costoso. Esto se demostró en 2015, cuando el barco pesquero ruso Oleg Naidenov se quemó y se hundió frente a Gran Canaria. Las empresas de salvamento bombearon más de 1,000 toneladas de fuel que se habían hundido con el barco. Una tarea técnicamente exigente, porque el buque hundido se encuentra a una profundidad de más de 2.700 metros, con un costo de 30 millones de euros. Creo que hoy podemos ocuparnos de cualquier barco naufragado, no importa cuán profundo esté, solo tiene que pedírnoslo alguien. Entonces podemos ponernos en marcha, encontrar el barco hundido y resolver el problema. Jim Elliot es un ex oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos y vicepresidente de la Asociación de Empresas de Rescate estadounidense. Un reconocido experto en operaciones de salvamento difíciles en todo el mundo. Lo primero que se hace hoy después de un accidente de barco es extraer el combustible en el caso de que sea una amenaza para el medio ambiente, porque el propietario del barco es responsable de los daños ambientales. Con el Oleg Naidenov, los robots de buceo perforaron el acceso a los tanques de combustible. Luego, por control remoto, se instalaron receptáculos en forma de embudo en los que el fuel pudo extraerse de manera controlada. Pero se llamará a las compañías de salvamento también para los buques hundidos de la Segunda Guerra Mundial que llevan décadas oxidándose. Siendo honestos, rara vez lo hacemos.
Es sorprendente que sigamos hablando de estos buques hundidos en lugar de resolver el problema. Porque el punto es, si hay fuga de combustible, podría tener consecuencias catastróficas para el medio ambiente y ser mucho más costoso a largo plazo. Vean el costo de un derrame de petróleo. Cuando esto sucede, solo podemos recoger del 10 al 25% en la superficie. Por eso, una vez que el petróleo se ha derramado, solo hay pérdidas. ¿Todos los estados se comportan así ante los barcos hundidos? ¿Cierran los ojos y esperan a ver qué sucede? Noruega tiene una costa de más de 20.000 kilómetros debido al accidentado paisaje de fiordos. Una fuga de petróleo aquí sería un desastre aún mayor que en cualquier otro lugar. Por eso, la Administración Costera de Noruega tiene una estrategia diferente. Hans Petter Mortensholm es responsable de todos los buques naufragados en Noruega. Se dirige al lugar del accidente de un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encuentra muestra claramente que esperar no es una opción. El combustible del barco sube a la superficie del agua gota a gota. En Noruega, la gente está acostumbrada a ver sobre el agua el combustible de los buques hundidos. Una masiva cantidad de barcos de guerra descubiertos en todo el largo de la línea costera, comenzando por el fiordo de Noruega. Estas son las secuelas de una de las mayores operaciones de la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Noruega por las tropas alemanas en abril de 1940. Una contraofensiva británica condujo a encarnizadas batallas navales, especialmente alrededor de la ciudad portuaria de Narvik. Las unidades aliadas hundieron 10 destructores alemanes. En total, la armada alemana perdió un tercio de toda su flota en la lucha por Noruega. Hoy aún pueden verse las huellas de las batallas. Algunos buques alemanes hundidos se encuentran directamente frente a la costa, como el destructor Georg Thiele. Durante la Segunda Guerra Mundial, se hundieron alrededor de 900 barcos en aguas noruegas. La Administración Costera Noruega clasificó a 29 de ellos como extremadamente peligrosos debido al combustible almacenado. Sin embargo, los barcos hundidos atraen mágicamente abusos, a pesar o quizás precisamente porque son sepulturas de la guerra. Más de 4.000 marinos de ambos bandos murieron en esta zona. Lo que pocos buceadores saben es que los buques naufragados son una bomba de tiempo ecológica que funciona sin parar. En algunos de ellos hay fugas de combustible continuamente. Con cámaras de alta resolución, como las que usan los militares, Hans Petter Mortensholm monitorea todos los sitios de naufragios para detectar a tiempo estas fugas. Al menos una vez a la semana, Mortensholm y su equipo echan un vistazo a todos los barcos hundidos clasificados como peligrosos. Su destino hoy es el fiordo de Oslo. 1 de cada 5 noruegos vive cerca de esta estrecha ensenada. Una fuga de petróleo llegaría a tierra en poco tiempo. El curso pasa por la fortaleza costera de Oscarsborg, que jugó un papel clave durante la guerra. En 1940, sus cañones hundieron el pesado crucero Blücher. El barco alemán se convirtió en un blanco fácil en el estrecho fiordo y se hundió con más de 1.400 toneladas de combustible a bordo.
Hoy, los restos del Blücher se encuentran a 70 metros de profundidad. Solo contiene una fracción de su carga original de combustible. Para evitar desastres, en 1994, la Administración Costera de Noruega extrajo de manera controlada la mayor parte. Todavía hay alrededor de 40 a 50 toneladas de combustible a bordo. No pudimos llegar hasta algunos tanques en ese momento. Hubiera sido demasiado peligroso porque estaban demasiado cerca de las cámaras de almacenamiento de municiones. Pero incluso si hubiésemos logrado hacerlo, con cada extracción de petróleo quedan siempre restos de combustible en el buque hundido. Desde el aire, Hans-Peter Mortensholm observa cómo el Blücher pierde parte del combustible que ha quedado. Si fuera más, tendría que extraer petróleo otra vez, a pesar del riesgo de explosión. Pero no actuamos solo cuando comienza a haber fugas cada vez mayores en un buque hundido. También bombeamos barcos debido al riesgo que podrían representar en el futuro, debido a la corrosión progresiva. Porque en 10 o 20 años podría ser imposible realizar este tipo de operaciones en los barcos naufragados. Noruega es el único país del mundo que ya está invirtiendo en costas seguras. Mientras otros países como Estados Unidos prefieren esperar y ver qué sucede, en lugar de extraer el combustible, los buques hundidos siguen oxidándose. Dependiendo de la salinidad, la profundidad del agua o la temperatura, las placas de acero pierden entre 0.5 y 2 milímetros de espesor por década. Lo que parece poco se acumula con el tiempo. Investigadores australianos descubrieron en el Pacífico que, si las placas de acero pierden de 3 a 10 milímetros de espesor, se vuelven inestables y pueden romperse con una ligera presión. Muchos buques hundidos de la Segunda Guerra Mundial ya están entrando en esta fase crítica o están a punto de hacerlo. El gobierno noruego no quiere esperar a que ocurra el desastre. Como prevención, ha hecho extraer el combustible de otros 7 barcos. Las paredes de acero de los tanques siguen siendo lo suficientemente estables como para instalar válvulas sin romper las paredes. Los ingenieros también bombearon el destructor alemán Erich Giese, pero notaron algo poco común. El combustible pesado alemán, en particular, tiene un olor extremadamente fuerte, por lo que queríamos saber qué tan tóxico era ese combustible utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Hans-Peter Mortensholm envió una muestra a Trondheim para su análisis. Aquí se encuentra uno de los principales laboratorios del mundo para el análisis de combustible de barcos. Los derrames de combustible son tan devastadores en Noruega porque es difícil de controlar en las heladas aguas árticas y apenas se desintegran debido al frío. El tamaño de la gota en caso de fuga también es decisivo. De él depende cuán ancha y espesa se vuelve una marea negra, porque no todo el combustible es igual. Los investigadores ya han analizado más de 3.000 tipos diferentes de combustible. El combustible bombeado del destructor alemán Erich Giese parecía inicialmente una tarea de rutina. Una primera prueba en el laboratorio tenía el objetivo de averiguar si el combustible se mezcla con el agua y, de ser así, en qué grado. Para ello, se hizo girar la muestra en este dispositivo durante 24 horas. Mientras tanto, los científicos determinaron los componentes químicos exactos del combustible del Erich Giese. Los investigadores estaban sorprendidos. Algunos valores eran extraordinariamente altos.
Nunca hemos visto algo así antes. Al principio pensamos que nuestro equipo de laboratorio de seguro estaba contaminado y repetimos las pruebas, pero obtuvimos los mismos resultados nuevamente. Nunca antes habíamos tenido algo tan tóxico en el laboratorio. Poco después, el siguiente hallazgo fue preocupante. El agua de mar y el combustible habían producido una emulsión fangosa. Esta mezcla sería difícil de extraer en caso de fuga, mientras que la muestra de comparación con el combustible británico de la Segunda Guerra Mundial apenas se había mezclado. Y lo que nadie sabe hasta ahora, ¿cómo reaccionan los seres vivos ante este extraño combustible? Los cangrejos de mar más pequeños forman la base de la cadena alimentaria y, por lo tanto, el motor del ecosistema del Atlántico Norte. Los investigadores hicieron una mezcla de agua de mar y combustible pesado en una proporción de 40:1. Se mantuvo a los cangrejos en este líquido durante 96 horas. Después de 4 días, el resultado fue claro. Todos los cangrejos estaban muertos o casi inmóviles. Lo que no estaba claro para los investigadores era por qué este aceite es tan extraordinariamente tóxico. Buscaron más información y encontraron un informe de 1945 del Servicio Secreto estadounidense. Según esto, Alemania tuvo una escasez importante de petróleo crudo en la Segunda Guerra Mundial. Como alternativa, se fabricó combustible líquido a partir del carbón, un proceso que produce un combustible mucho más peligroso que la refinación de petróleo tradicional. Este combustible tiene un alto potencial destructivo para el medio ambiente. Bajo ninguna circunstancia se debe simplemente dejarlo y esperar hasta que los barcos hundidos se desintegren debido a la corrosión, sino que hay que extraerlo de manera controlada. Benedict Hack también se enteró de los resultados del laboratorio de Trondheim y está preocupado. Su análisis químico del combustible del Stuttgart dio un resultado muy similar al realizado en Noruega. Sabe que combustible altamente tóxico está contaminando el fondo del océano, pero no sabe cuántas toneladas se han derramado ya en la bahía de Dansk desde el hundimiento del Stuttgart. Está buscando respuestas en los archivos del Museo Marítimo Nacional. En estos documentos se encontró las primeras pistas. El Stuttgart estaba listo para zarpar antes de hundirse. Sus tanques deben haber estado llenos de combustible sintético altamente peligroso. Este combustible pesado sencillamente llegó al mar y se hundió directamente en el fondo marino. Según mi investigación, fueron de 850 a 1,000 toneladas. Eso es muchísimo. Y esta cantidad se está extendiendo cada vez más, como lo demuestran los resultados de todas las muestras de suelo disponibles. Cuando Benedict Hack descubrió el buque hundido en 1999, ya estaban contaminados 25,000 metros cuadrados de fondo marino. 10 años después, eran 32,000 metros cuadrados. Y la velocidad de propagación aumenta. El combustible fluye por una pendiente submarina. Ya se ha visto afectada un área de más de 50 campos de fútbol. Para Benedict Hack, una cosa es segura. Tiene que haber una solución para los 450,000 metros cúbicos del lecho marino contaminado. Si recuperamos los restos del barco y el suelo contaminado, si lo sacamos todo del agua, costará cientos de millones de euros. Y tendremos además el problema de qué hacer con todo eso. Pero si sellamos el área con arena y hacemos una especie de sarcófago, solo estaremos hablando tal vez de una suma de entre 15 y 20 millones de euros. Benedict Hack piensa que es una suma que valdría la pena.
porque así es como podría recuperarse el ecosistema de la bahía de Dansk. Pero siempre sucede lo mismo con el dinero. Hay muy poco para ello. Por eso las autoridades se niegan a hacerlo y lo postergan. Dicen, no. Tenemos los bolsillos vacíos y tú quieres muchísimo dinero. Y el Stuttgart es solo uno de los problemas. Benedikt Hack sabe que solo en la bahía de Dansk hay más de 30 barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Está particularmente preocupado por el buque de suministro alemán Franken, que fue hundido por la Fuerza Aérea Soviética poco antes del final de la guerra. Un impacto directo abrió un enorme agujero en el buque. Los tanques en el interior permanecieron intactos. Podrían contener 6 veces más combustible de lo que se ha derramado del Stuttgart. Sin embargo, probablemente ni Polonia ni Alemania se sientan responsables de extraer el petróleo. Otro buque hundido de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más de 6.300 en todo el mundo, cuyo futuro es incierto. Es un problema invisible hasta que sucede. Solo cuando un buque hundido se quiebra y hay una fuga de combustible, recién entonces se preocupan. Estos barcos no hacen más que pudrirse, y esto es desde los primeros años de la década de 1940. Es un problema crónico que o bien afrontamos, o de lo contrario tendremos que limpiar regularmente las playas de petróleo. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo será. Depende solo de nosotros decidir qué hacemos al respecto.